Ya, ahí está grabando. Sí, absolutamente. De eso no se preocupe, Pedro, ¿ya? Ya lo tenía absolutamente considerado. Me soplaron algunos profes del semestre pasado, que si bien es cierto, yo sé que independiente del estallido social o de la situación de pandemia, obviamente no es lo mismo, y por lo tanto, si bien es cierto, no es un tópico que yo voy a ir en profundidad en este curso, obviamente sí, o sea, por esta parte de la materia, pero sí lo voy a hacer porque considero, no porque ustedes tengan esa deficiencia o no hayan visto algunas cosas relacionadas con las propiedades ácido-base de los aminoácidos, sino que porque considero que esa es una propiedad muy importante que tienen los aminoácidos y de las cuales también dependen los péptidos y las proteínas, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito de química, vamos a ver cómo esa propiedad que tienen los aminoácidos permite explicar muchas de las, digamos, muchas de las características en un equilibrio determinado, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Obviamente el pH fisiológico. Entonces, todo va a ir, o todo va a estar, entre comillas, centrado en función de el pH fisiológico, ¿ya? Entonces, déjenme ver. Bueno, yo voy a poner la pantalla en grande, básicamente para ver si se ve bien. Ahí se ve la pizarra completa, ¿ya? Eh, Como ya vimos las propiedades, digamos, estructurales de los aminoácidos, y estos, todos los aminoácidos sabemos que tiene un grupo carboxílico unido a un carbono alfa, y el concepto del carbono alfa tiene que ver solamente por la nomenclatura, ¿ya? Y este carbono alfa está unido a 4 sustituyentes: un ácido carboxílico, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y un grupo R. Esa es la estructura general de un aminoácido. Después, ahora cuando veamos las propiedades químicas y las propiedades ácido-base, vamos a determinar o vamos a ver qué es lo que pasa con el grupo R siempre y cuando este tenga un grupo ionizable, ¿ya? Entonces eso fue lo que vimos ayer. Vimos la estructura general, vimos la importancia de los grupos funcionales, ¿ya? Vimos la particularidad que este carbono alfa tiene 4 sustituyentes diferentes para todos los aminoácidos, excepto para la glicina, donde el R es idéntico a un átomo de hidrógeno. Entonces eso significaba que esos aminoácidos tienen estereoisomería, es decir, cuando el grupo alfa amino se encuentra a la izquierda, es L aminoácido, y cuando el grupo amino se encuentra a la derecha, en esta representación de Fischer, muy parecida a los carbohidratos, es un D aminoácido. Dentro de las características más importantes pues, de las proteínas, que después las vamos a ver desde un punto de vista estructural, los residuos cítricos, tenemos que el 100% de los aminoácidos constituyentes de proteínas son del tipo L aminoácido, D en algunas bacterias, para celular, algunos antibióticos, ¿ya? Pero independiente de, existen los dos estereoisómeros dependiendo obviamente de la posición del grupo alfa. Ahora, desde un punto de vista de las propiedades químicas, ¿ya? Lo que yo le acabo de dibujar corresponde a la estructura sin carga, ¿ya? Y no tiene carga, aquí no estamos asumiendo ninguna propiedad ácido-base del ácido o del grupo alfa-amino, ¿ya? Pero resulta ser que, como el grupo alfa-carboxilo es un grupo que depende, este grupo funcional, que depende obviamente de las propiedades ácido-base y depende obviamente del pH de la disolución, lo mismo que este grupo alfa-amino, es que esta estructura o esta molécula puede encontrarse protonada y por lo tanto con carga, ¿ya? Entonces cuando está protonada, el grupo amino, en este caso como base, tiene la particularidad de poder aceptar un protón del medio y ahora sí yo tengo una especie con carga, ¿ya?
Entonces, si yo tengo esta especie con carga, por ejemplo, donde el grupo alfa-amino fue capaz de aceptar un protón, entonces estoy hablando de una especie ácida. Entonces este es un ácido. Y este es ácido, ¿por qué? Porque esta molécula, bajo ciertas condiciones experimentales, particularmente en presencia, por ejemplo, de una base fuerte, como el grupo hidroxilo, ¿ya?, puede perder un protón del grupo alfa-amino o puede perder este protón del grupo alfa-carboxilo, ¿ya? Y por eso que aquí yo estoy representando mi molécula, en este caso este aminoácido, completamente protonado. Aquí está protonado. Lo voy a dibujar de esta manera, ¿ya?, con carga positiva, también lo pueden hacer, completamente protonado, considerando que esta es mi especie sin carga, ¿ya? Aquí hay un par de electrones enlazando. Entonces, cuando está completamente protonada, yo estoy hablando de que mi aminoácido es una especie ácida. Ahora, yo puedo desprotonar completamente esta especie. Y cuando yo desprotono completamente esta especie, es decir, libero ese hidrógeno como un protón o libero este hidrógeno como un protón, uno puede escribir ahora la especie completamente desprotonada. Vamos a hacerlo de la misma manera para electrónico enlazante, R. Entonces, aquí yo tengo mi molécula también con carga, pero está completamente desprotonada. Entonces, para hacer la misma relación, aquí tengo mi aminoácido con carga, que sería un ácido, y está completamente protonado. Completamente protonado. Si yo desprotono completamente mi ácido, mi aminoácido, también presenta carga. Tiene carga negativa. En cambio, cuando es completamente ácido, este aminoácido tiene carga positiva. Tiene una carga positiva neta, ¿no? Pero esta especie ya no actúa como ácido, sino que actúa como una base. ¿Por qué? Porque este grupo carboxilato puede aceptar un protón del medio. Lo mismo ocurre con el grupo alfa-amino, que también puede aceptar un protón del medio. Entonces aquí yo estoy hablando de que este aminoácido, cuando se desprotona completamente, actuaría como una base. Desprotonado. Ahora, si analizamos ahora las propiedades ácido-base del grupo alfa-amino y de alfa-carboxilo de manera independiente, ¿ya?, vamos a ver que el grupo alfa-carboxilo es una especie mucho más ácida que el grupo alfa-amino, ¿ya? Entonces, en una escala de pH, el primer grupo que se neutraliza o el primer grupo que pierde el átomo de hidrógeno como un protón es el grupo alfa-carboxilo. Entonces, si el alfa-carboxilo es la especie más ácida y por lo tanto daría cuenta de la mayor facilidad de perder ese protón o de que ese protón pueda ser neutralizado, por ejemplo, con una base fuerte, uno puede escribir, por lo tanto, la siguiente estructura, ¿ya? El ácido carboxílico es el primero y más ácido, por lo tanto, que se desprotona. Al ser más ácido que el grupo alfa-amino, es el primero que se desprotona y adquiriría mi carga negativa. En cambio, el alfa-amino, como es una base, ¿ya?, tiene menos fuerza o menos potencia para poder desprotonarse, ¿ya? Entonces, en un rango de pH, yo puedo tener una estructura que tiene carga. En eso tienen que tener cuidado. Esta es una estructura con carga. ¿Y por qué con carga? Porque tiene una carga positiva
pero también tiene una carga negativa. ¿Ya? Pero para que no se confundan, en la bibliografía, y generalmente también uno hace referencia exactamente a lo mismo, que a pesar de que esta especie tenga carga, ¿ya? La carga neta, y la carga neta es la suma de las cargas, es cero, ¿ya? Entonces, a pesar de ser una especie con carga, tiene carga neta cero, ¿ya? Entonces tengan cuidado. La especie que yo había escrito primero acá era una especie sin carga, porque el grupo carboxílico, sí, el grupo carboxílico estaba como ácido, es decir, protonado. En cambio, el grupo amino estaba desprotonado como NH2. Entonces, ojo, esa es una estructura de un aminoácido sin carga. Ahí no estamos considerando las propiedades ácidas y básicas de ambos grupos y por lo tanto su dependencia con el pH. En cambio, en estas estructuras sí estamos analizando y viendo las propiedades ácidas y básicas de los dos grupos, del alfa-carboxilo y del alfa-amino, pero además haciendo referencia a su dependencia con el pH, ¿ya? ¿En qué depende, María Ignacia? ¿En qué depende de que el protón o el hidrógeno en forma de protón se libere de este grupo o de este grupo? ¿Ya? Depende básicamente de la fuerza ácida o de si el protón es más ácido respecto de otro. ¿Cuál es la diferencia? Este que está acá, lo estoy dibujando con un enlace, ¿ya? Aquí tú tienes un carbonilo con un doble enlace, por lo tanto hay deficiencia de electrones. Y este oxígeno que está acá, que es muy electronegativo, ¿qué es lo que hace? Y como hay deficiencia de electrones por la presencia del doble enlace, tira hacia sí los electrones de este oxígeno. Por lo tanto, estos electrones desapareados que están acá del oxígeno tienden a irse hacia allá. Por lo tanto, este enlace se debilita. Y por eso que es más fácil sacar ese protón o este hidrógeno de este grupo funcional respecto de este grupo funcional, a pesar de que el nitrógeno también es un elemento electronegativo, ¿ya? No tiene electrones desapareados, y al no tener electrones desapareados, obviamente no tiene esa misma fuerza, y por lo tanto este enlace, por decirlo de alguna manera, es mucho más fuerte. Cuesta sacarle el protón o el hidrógeno en forma de protón al grupo alfa-amino, pero no al grupo alfa-carboxilo. Y por eso que todos los ácidos carboxílicos tienen valores de pK entre 2, 3, 4, el clásico, el ácido acético, ¿ya? El clásico es el ácido acético y de ahí parte la explicación en el Leninger, ¿ya? Entonces, la molécula de la izquierda, ¿ya? Se consideraría como dipolar a pesar de que su carga neta es cero. La carga neta, como yo les dije, no es más que la suma de las cargas, y la carga neta es cero. Pero ojo, ese está ionizado y este también está ionizado, es decir, tiene una carga negativa y tiene una carga positiva. Cualquier especie que tenga una carga negativa y tenga una carga positiva, ¿ya? Esa es una carga neta, ¿eh? La pueden ustedes hacer interaccionar, o se puede interaccionar, por ejemplo, con un dipolo. El agua, el más clásico, ¿ya? Entonces aquí yo puedo dibujar, por ejemplo, una molécula de agua, pero la molécula de agua, como es dipolo, tiene la carga parcial, iba a cometer ya, dejémoslo aquí. Aquí, acá, acá. ¿Ya? Pero como este es un dipolo, yo tengo una carga parcial positiva sobre el átomo de hidrógeno
y una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno. Por lo tanto, esta carga negativa neta de esta molécula puede formar una interacción del tipo ion, porque hay una carga, dipolo con el agua, ¿ya? Y el concepto dipolar es porque tiene dos polos, que eso es verdad, ¿ya? Entonces tengo un polo positivo del grupo alfamino y tengo un polo negativo. La única diferencia con el agua, entre este aminoácido y el agua, que el agua es un dipolo real, un dipolo verdadero, porque no tiene carga neta, sino que tiene cargas parciales, y eso no es más que la nube electrónica del elemento más electronegativo que le trata de robar los electrones, en este caso, por decirlo de una manera poco ortodoxa, ¿ya? De quitarle los electrones al hidrógeno, y por lo tanto hay un desplazamiento de esta carga, ¿ya? En cambio, en el aminoácido no, tenemos una carga negativa sobre el grupo carboxílico y tengo una carga positiva sobre el átomo de nitrógeno, ¿ya? Sí, María Ignacia, para que se quede tranquila, sí. La respuesta es sí. Puede ser considerado como un dipolo. Pero en bioquímica, en las moléculas ion, en las moléculas orgánicas, como en los aminoácidos, cuando uno habla, más que hablar de dipolo, uno habla de suiterión. Y ese es el concepto al cual vamos, ¿ya? Entonces, acá, en esta estructura, ¿tengo un suiterión? No, no tengo un suiterión. Aquí tengo una estructura básica. En esta estructura de acá, ¿ya? ¿Tengo un suiterión? No, aquí tengo un ácido porque está completamente protonado. En cambio aquí sí tengo un suiterión. Entonces el concepto del suiterión es cuando la suma de las cargas individuales al interior de mi molécula suman cero, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando mi especie tiene carga neta cero, que es esta es una palabra que es en alemán, Suiter Ionic, ¿eh? Suiter Ion, ahí está. Suiter Ion. Y básicamente el concepto Suiter-Ion es que la suma de las cargas es cero. Entonces puede tener un Suiter-Ion con dos cargas, una positiva, una negativa, o pueden tener un Suiter-Ion de 4 cargas, 2 positivas, 2 negativas. O pueden tener un Suiter-Ion de 6 cargas, 3 positivas, 3 negativas, pero siempre tiene que ser cero la suma. Así se escribe. Z-W-I-T-T-E-R-I-O-N. Es una palabra alemana. Ahora, si ustedes escriben Suiter-Ion, nunca la he escrito en español. Es como suéter-ion, pero nunca la he visto en español. Sí, es propio de los... Ojo, el Suiter-Ion no solamente de los aminoácidos, es propio de cualquier molécula orgánica que tenga grupos ionizables, que dependa del pH, y por lo tanto pueda tener en un valor de pH, por ejemplo, carga neta cero. Es Suiter-Ion, ¿ya? Lo que pasa es que se conoce mucho en los aminoácidos por justo estas dos propiedades, ¿ya? Del grupo alfa-carboxilo al grupo alfa-amino. Entonces, cualquier molécula orgánica que tenga un alfa-carboxilo y un alfa-amino puede ser considerado un Suiter-Ion. Sí, depende, obviamente, del pH. ¿Y por qué les digo eso? Porque la dependencia del pH va a determinar que esa especie en un momento determinado o en un valor de pH determinado tenga carga neta cero, ¿ya? Profe, ¿me podría recordar si la molécula de agua, el oxígeno, que tiene carga negativa, podría interaccionar con los hidrógenos que están en el amino? Por ser de carga. A ver, primero, dos cosas. ¿María Ignacia me habló? No, Michelle. Es que no me aparece, ya no me aparece aquí quién me habla. Entonces yo prefiero cuando me hablen, me digan el nombre para que yo sepa. Y alguien me está levantando la mano además. No, perdón. Ya, no, está bien. No hay problema. Sí. Si solamente cuando justo, de manera simultánea, 3 o 4 quieren hacer una pregunta al mismo tiempo, claro, es más caótico. Una cosa, Michelle. El agua no tiene carga de partida, no tiene carga neta, solamente tiene carga parcial.
¿ya? Entonces, el agua... Bueno, ya tengo el agua ahí arriba. El agua ustedes la escriben de esta manera, ¿ya? Con un par de electrones relanzantes. La molécula de agua no tiene carga, ¿ya? Pero como esta nube electrónica, producto de que este elemento, el oxígeno, es tan electronegativo, produce un desplazamiento de la nube electrónica hacia el oxígeno. Y eso va a determinar, por lo tanto, que el oxígeno tenga una carga parcial negativa y el hidrógeno tenga una carga parcial positiva, pero no tiene carga neta, ¿ya? No tiene esta carga. Bien. Entonces, si yo tengo acá el grupo alfamino que tiene carga positiva, la única posibilidad de poder interaccionar con el agua es a través de el dipolo con carga neta negativa, es decir, es el oxígeno el que interaccionaría con ese grupo, a través de los electrones no enlazantes, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Sí, esa era mi pregunta, si se podía. Gracias, profe. ¿Y? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Profe, ¿Ya quién me habla? A ver. ahora sí, María Ignacia. Es que debería aparecerme aquí en la pantalla cuando alguien habla, pero no sé, no aparece. Llama a Ignacia, cuénteme. Es que delante yo había levantado la mano porque... Sí, lo hizo bueno, pero después la bajó. Sí, después la bajé porque, para que no se confundiera. Es que en la parte que pasó de la molécula base a la molécula de la base, ahí, a la tercera de carga neta cero, al subswitched ion. Ah, interesante. Después está. Claro, de la base a la última. ¿Ya? ¿Podría como explicarlo de nuevo? Esa pura parte, sí. Por favor. Mira, lo vamos, sí, no hay problema, Ignacia. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a hacer directamente con un aminoácido. Gracias, profe. Sí, no hay de qué. Ya, para que también no quede la confusión, porque escribió una estructura en la mitad de la pizarra, después una acá y después volvía a secar. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo para el caso de la alanina. El caso de la alanina es un aminoácido apolar, cuyo grupo R es un grupo metilo. Entonces, la estructura completamente protonada, voy a poner acá 100% protonada, correspondería a esta estructura. Voy a escribir solamente NH3 con carga positiva y el grupo metilo de la alanina. Ahí yo tengo mi alanina que está 100% protonada. ¿Cuáles son los grupos que se van a protonar o que están protonados? Bueno, el ácido carboxílico y lo voy a escribir de esta manera para que quede con carga positiva, ¿no? Y voy a referir a este. Y al protón del grupo alfa-amino. Como yo les mencioné recién, las propiedades ácido-base del ácido carboxílico y del grupo amino son diferentes, ¿ya? El ácido carboxílico es más fácil desprotonar o neutralizar este protón en presencia, por ejemplo, de una base fuerte, como el grupo hidroxilo. Si yo agrego acá un grupo hidroxilo que tiene una carga negativa y por lo tanto viene del hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio es una base extremadamente fuerte, ¿ya? Lo que hace este grupo es neutralizar este átomo de hidrógeno en forma de protón y forma una molécula de agua. Eso es lo que se conoce como un concepto de neutralización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con mi molécula? Mi molécula cambia de estado de ionización, como se le quitó ese hidrógeno en forma de protón, entonces adquiere su carga negativa y la pregunta es, ¿qué pasa con los hidrógenos del grupo amino? Resulta ser que estos hidrógenos o protones del grupo alfa-amino no son tan ácidos,
¿ya? Tienen una fuerza, la fuerza con la cual deben ser neutralizados, o la cantidad de hidróxido con la cual deben ser neutralizados, debe ser mucho mayor. Ya vamos a entrar a lo numérico, ¿ya? Entonces, el segundo grupo que se ioniza para este equilibrio ácido-base, ahora sí, es uno de los hidrógenos del grupo alfamino. Entonces, si ustedes se fijan aquí, también tienen que ustedes considerar la estequiometría. Para neutralizar este hidrógeno, yo necesito un OH para formar una molécula de agua. Si yo quiero neutralizar ahora este otro hidrógeno, yo necesito una segunda molécula de OH para formar otra molécula de agua y neutralizar este grupo, o este átomo, perdón, y generaría la siguiente molécula. HNH, un par electrónico enlazante, carbono, hidrógeno, carboxilo, o bueno, carboxilato con carga negativa, y el grupo metilo. Y ya no tengo más átomos de hidrógeno que se puedan ionizar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como un equilibrio ácido-base para el caso de la alanina. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Ah, mire, esta molécula que está aquí está 100% protonada. Cuando yo agrego una base fuerte y neutralizo el 100% de ese protón, obtengo esta molécula. Si nos vamos al efecto, a la cantidad de carga que tiene esta molécula, fíjense, cuando está 100% protonada, la carga neta es más 1. Cuando yo neutralizo 100% el protón del carboxílico, genero esta especie cuya carga neta es 0. Porque tiene una carga negativa más una carga positiva. ¿Ya? Le pongo un signo menos ámbar, le coloco un signo menos al oxígeno porque perdió un protón. Y este protón, en el fondo, cuando sale el hidrógeno como protón, pierde los electrones y se los deja el oxígeno, que es mucho más electronegativo. Y por eso que aquí usted tiene que colocar una carga negativa. Profe, me refería al OH que como que entra a la ecuación y sale como... El mismo, NaOH, esta es la sal, hidróxido de sodio. Ya. Lo mismo que el NaCl, cloruro de sodio, ya se disocia, la claro. cocina, que cuando este se solubiliza en medio acuoso, se libera el catión y la base fuerte. ¿Y por qué va con signo negativo o con signo positivo? Es solamente porque este enlace iónico que está acá, que es de 2 electrones, los pierde el elemento más electropositivo o menos electronegativo, y los gana el elemento más electronegativo, y por eso que tiene un par de electrones extra. Entonces, es eso y una carga negativa. ¿Estamos? ¿Sí? La mano. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa para los ácidos fuertes. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando el grupo alfamino pierde ese hidrógeno, ¿ya? El elemento más electronegativo es el nitrógeno y por lo tanto mantiene en su órbita molecular ese par de electrones. Aquí no hay una carga negativa, es porque el nitrógeno aquí está ocupando todos sus niveles y la única diferencia es que es un par de electrones no enlazantes. ¿Ya? A diferencia del oxígeno, que aquí este oxígeno sí hay que ponerle carga negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene ocupado todos sus niveles y como es un elemento más electronegativo, tiene ese exceso de los electrones provenientes del enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí nuestra especie tiene carga neta 0, pero tiene que tener cuidado. Tiene
dos cargas, una carga negativa y una carga positiva. Tiene carga neta cero. En el siguiente equilibrio se ioniza el grupo alfamino, ¿ya? Y al ionizarse el grupo alfamino, no adquiere carga negativa. ¿Por qué? Porque tiene un exceso, o sea, tiene un enlace extra. Si esto fuese un NH2, solamente tiene el par de electrones enlazantes, que ustedes van a ver que en la literatura nadie lo escribe. Pero siempre a mí me gusta poner ese par de electrones enlazantes. ¿Por qué? Para que ustedes puedan evidenciar que no hay carga negativa sobre el átomo de nitrógeno, sino que solamente lo que él hizo fue recuperar su propio par de electrones, ¿ya? Cuando se liberó este hidrógeno, ¿ya? Entonces tengan cuidado, aquí no hay carga negativa, aquí lo único que ocurre es que se pierde esa carga positiva. Y aquí mi carga neta es -1, ¿ya? Eso es lo que se conoce como un equilibrio ácido-base. Un equilibrio ácido-base, ¿para quién? Para un aminoácido. Entonces, fíjense, para todos los aminoácidos apolares, todos, es exactamente idéntico. Exactamente idéntico. La diferencia va a estar en aquellos residuos aminoácidos o aquellos grupos R que sí se pueden ionizar. ¿Cuáles se pueden ionizar? De los polares que no tienen carga pH 7, se ioniza la cisteína, la tirosina. Se ionizan los tres básicos, lisina, arginina e histidina, y los dos ácidos, glutamato y aspartato. Esos son los 7 aminoácidos, digámoslo, que ustedes, sí, esos estudienlo y estudienlo harto, ¿ya? Sí, Sofía, de NH3, pues si ustedes escriben esto, NH3, que es amoníaco, es así. Pero resulta ser que el amoníaco, cuando está disuelto en un medio acuoso, es NH4. Y cuando es NH4, tiene un símbolo positivo. Es decir, cuando el nitrógeno tiene la facilidad de poder unirse con 4 sustituyentes, sí o sí pierde la capacidad de poder, o sea, pierde ese par de electrones, no es que los pierda, ¿ya? Sino que los utiliza para formar un enlace definido. Entonces, si ustedes escriben NH3 así, no hay ningún problema, pero el H3 en medio acuoso está siempre así. Por lo tanto, cuando ustedes vean un grupo amino, como en los aminoácidos, ¿ya? Donde el carbono alfa está unido a un N, y si este N o este nitrógeno tiene la capacidad o la posibilidad de poder formar 4 enlaces y adquirir una carga positiva, ahí tiene 1, 2, 3, 4, carga positiva. Normalmente el nitrógeno puede formar 3 enlaces y no tener carga neta. Entonces, cuando pierde un hidrógeno, mantiene sus 3 enlaces, por lo tanto, quedaría sin carga. Y ahí aparecen el famoso par de electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, que la química o el equilibrio ácido-base para un aminoácido, por ejemplo, apolar, es bien sencillo. Solamente depende del grupo alfa-carboxilo y del grupo alfa-amino. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que yo esperaría que ustedes me hicieran? Porque yo le hice este equilibrio en esta dirección sin darle ninguna otra información. ¿Qué pregunta se les ocurriría que deberían hacerme para poder entender? Si es reversible. Sí, ¿ya? ¿Es reversible? Sí, es reversible. ¿Profe? ¿Quién me habla? Alejandra. ¿Es Ketel? No, es Tekel. Sí, como la segunda vez lo dijo. Tekel. ¿No hay como opción de que el hidrógeno del grupo carboxilo se done a grupo amino?
Ninguna. Ah, ya. Ok, gracias. No hay ninguna. Eso no Ninguna pasa. cuántica. Sí, no pasa, solo en las películas. Ya. Ojo, ya. Pero, mira, cuando tiene esta especie y está completamente desprotonada, ¿ya? Y como el proceso, por ahí me preguntó Michelle, ¿es reversible? Sí, el proceso es reversible. Aquí ya no viene del agua, sino que viene del ion hidronio. Esto es una forma de escribirlo. Cuando ustedes tienen un protón más OH, uno dice, forma agua, y en base a esto se obtiene la constante ionización del agua, que ya se la voy a mostrar. ¿Ya? Bueno, no la constante ionización del agua directamente, sino de un ácido. Pero resulta ser que cuando el protón está en medio acuoso, ¿ya? Acuoso no está como protón, sino que está como ion hidronio. Este es mi protón. Esa es la composición, la estructura real del protón en medio acuoso. ¿Ya? Pero independiente, que es el ion hidronio, independiente de, yo puedo escribir de esta manera, en esta reacción inversa, ¿ya? Bueno, aquí ya no hay flecha. Y si ustedes se fijan, el ion hidronio no es más que la molécula de agua que está protonada. Entonces, el ion hidronio es lo mismo que tener mi molécula de agua, de esta manera, con carga positiva. Ese es mi ion hidronio. Entonces, el H3O cede el protón y se libera una molécula de agua. Es una sutileza, pero generalmente uno lo que hace es escribir el protón y listo, y se acabó. Así que tampoco pierdan ustedes tiempo en eso. ¿Ya? Un protón. Entonces, este protón puede venir del carboxílico que lo liberó antes, puede venir del agua, puede venir de otro ácido, es decir, ahí sí puede haber intercambios de protones, pero este protón que está acá, o este hidrógeno que está acá, o al revés, acá, este hidrógeno que está acá, nunca va a pasar directamente hacia acá, eso nunca ocurre, ¿ya? Sino que tiene que ser liberado al medio acuoso, y una vez que se libera al medio acuoso, después, si yo hago que la reacción sea reversible, ahí sí, ese protón que antes fue de cualquier parte, sí puede, por ejemplo, llegar al ácido carboxílico, al carboxilato, ¿ya? Todo ocurre en medio acuoso, Gemara, todo, absolutamente todo, ¿ya? ¿Ya? ¿Profe? ¿Profe? De a una. Dale Dale, nomás. Ámbar. Ya, voy. Levantar la mano. Michelle tiene la mano levantada. Ya, Michelle primero. No, se me olvidó bajarla, hace rato la levanté, perdón. Ya, entonces Ámbar. Cuando agregamos el ion hidronio, ¿cómo sabemos si poner el protón en el grupo amino o en el grupo carboxilo? Bueno, ¿cuál era la pregunta que yo estaba esperando que me hicieran? Para todo el curso, para todos los que Ya, están, bueno. para los 66 que están conectados. Bueno, una cosa es que estén conectados y otra cosa es que estén escuchando. Para todos los que están escuchando, ¿cuál es la pregunta que nace de este equilibrio? Ojo, yo les di un orden. Se los dije, pero no les he dado ningún otro antecedente. ¿Cuál es la pregunta que les surge? Pues ustedes se fijan, cuando hicimos el equilibrio, y dije, bueno, primero, fíjense, ¿cuál fue el primero que salió? Ese, el hidrógeno del carboxílico, y en el segundo equilibrio sale el hidrógeno del grupo alfamino, y ese tiene una explicación. Yo se la mencioné con palabras. Es la fuerza con la que este grupo altamente electronegativo atrae hacia sí la nube electrónica, debilitando este enlace y haciendo que ese protón sea más fácil de neutralizar o sea más fácil de liberar respecto de este enlace. Y eso tiene que ver con el pH. ¿Y qué es lo que es el pH?
Dicho en otras palabras, ¿cuál es el primer protón que sale? ¿Este o este? Si no conocen las propiedades del grupo funcional, claro, va a ser difícil responderlo. Pero, aunque no las conocieran, ¿qué es lo que deberían decir ustedes? ¿Cuál sale primero? Pero es que delante explicó que era el del ácido carboxílico. Yo dije que lo del ácido carboxílico, pero ahora me estoy poniendo en el supuesto en que ustedes no saben, no saben nada de grupos funcionales. Entonces, si no supieran nada de grupos funcionales... Era por la estructura, por la cantidad de electrones que tenía libre. No se vayan por ahí. No, pues ustedes no saben nada. Imagínense que no saben absolutamente nada. ¿Ya? Estamos recién empezando la materia. Imagínense que yo no le hable ni de la fuerza de los electrones, ni de la electronegatividad de los elementos, nada. Y yo le dijera, mire, yo tengo dos grupos. Carga positivo y negativo. ¿Cuál sale primero? Francisca dice, el que tenga el enlace más débil, pero ya, y dicho de otra manera. María Jesús hace una pregunta, pero yo esa pregunta la transformaría en afirmación. ¿Cuál sería la afirmación, María Jesús? Estoy partiendo de la base, María Jesús, que usted, por ejemplo, no sabe nada de ácido carboxílico, nada. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál va a salir primero? El que es más... ¿Más qué? Ácido. Más ácido. Muy bien, Ambra. ¿Ya? Y María Jesús, tibio. ¿Ya? Claro, porque es más ácido. Entonces, sin saber yo cuál de los dos es más ácido, lo primero que yo tendría que responder, si yo les digo, de estos dos grupos, ¿cuál va a salir primero? Si ustedes se casan con uno de los nombres es otra cosa, pero si ustedes no supiesen realmente la respuesta, me tendrían que responder en términos generales. Va a salir el protón que es más ácido. Va a salir el protón que es más fácil que sea neutralizado. Va a salir el protón o el átomo de hidrógeno cuyo enlace covalente sea más débil. Eso es, digamos, es una forma bien general de explicar. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es más ácido y cuál es más básico o menos ácido? Ahí entra el concepto del pH, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, aquí yo les di un orden, y yo les dije, mire, el grupo carboxílico se ioniza primero, porque es el más ácido, y después, en un segundo equilibrio, se ioniza el grupo alfamino. ¿Por qué? Porque es menos ácido o más básico. Pero para que lleguemos a esa conclusión, tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un ácido que se ioniza en su respectivo protón y la base conjugada, esa es la base conjugada, yo puedo decir que mi constante de acidez o mi constante de equilibrio es igual a la concentración del protón, la concentración de la base, dividido por la concentración del ácido, ¿ya? Estamos representando el equilibrio, no la ojo, estamos representando el equilibrio, no la reversibilidad del proceso, ¿ya? Solamente el equilibrio. Aunque ustedes tengan una reacción de disolución, una reacción química unidireccional, siempre va a llegar a un equilibrio y va a estar gobernada por su constante de equilibrio, ¿ya? Entonces, si despejo la concentración de protones, yo podría decir que Ka, esto va a pasar multiplicando, esto pasa dividiendo, entonces algo bien sencillo, y despejo concentración de protones. ¿Sí? A esta expresión, que no es más que una representación matemática de la constante de equilibrio para
una especie ácida que se ioniza en un protón y en su base conjugada le aplicamos el logaritmo en base 10 y me queda que el logaritmo de la constante de acidez, aquí hay una multiplicación, por lo tanto aquí se transforma en una suma, me queda que es el logaritmo del ácido dividido por el logaritmo por la concentración de la base conjugada, igual a el logaritmo de la concentración de protones. ¿Ok? Y si ahora esto yo lo multiplico por menos 1, me queda el negativo del logaritmo de la constante de acidez, menos, cambia el signo, porque estoy multiplicando por menos 1, es menos el logaritmo de la concentración del ácido, dividido por la concentración de la base, menos el logaritmo de la concentración de protones correspondiente. Y si ahora yo reemplazo y les digo que el menos logaritmo es igual a P, ¿ya? Entonces, mi pizarra es muy pequeña, entonces, si reemplazo el menos logaritmo por P, me queda que P K sub A menos el logaritmo del ácido dividido por la concentración de la base es igual a pH. ¿Ok? Y a esto yo le cambio el signo, entonces le digo que pK más, y si cambio el signo, lo multiplico por menos 1, entonces cambio la razón y me queda la famosa ecuación de Henderson y Hasselbalch. Entonces, la propiedad ácido-base de una molécula depende de su constante de equilibrio, de su constante de acidez, ¿ya? Déjeme borrar acá. Exactamente, María Ignacia. Exactamente. ¿Ya? Es solamente porque tiene un protón extra y deficiencia obviamente de electrones, pero no es un catión, porque en agua realmente ese equilibrio está entre el hidrógeno, el protón y la molécula de agua. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que me permite, por ejemplo, estudiar los diferentes equilibrios ácido-base. Y no solamente estudiar los equilibrios ácido-base, sino que también nos permite determinar qué tipo de molécula, por ejemplo, para el caso de la alanina, va a estar presente dependiente del pH. ¿Por qué? Porque aquí relaciona la razón entre la base conjugada, es decir, la que pierde un protón, por ejemplo, cuando se neutraliza un protón, respecto de la especie completamente protonada. ¿Ya? Y esta es la famosa ecuación de Henderson y Hasselbalch, donde la voy a escribir siempre, me gusta escribirla al otro lado. pH es igual a pK, que es la constante de equilibrio. ¿Y cuál es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio respecto de el siguiente modelo. Cuando HA se transforma o se ioniza de esa manera. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos entender, ¿ya?, cómo llegamos a los equilibrios
de, por ejemplo, la alanina. Voy a borrar acá. Aquí quiero escribir la estructura. Lo que sí, entonces voy a volver a escribir la estructura de la alanina, que puede ser de la glicina, cualquier aminoácido apolar. Ahora lo escribí de esta manera. R apolar. ¿Ya? Para que logremos escribir este equilibrio, yo estoy suponiendo y no suponiendo, tenemos que saber que este es el protón más ácido, y por lo tanto el primero que se desprotona. Y para eso ustedes tienen que conocer el valor de qué. ¿Qué valor deberían conocer para poder, a ciencia cierta, definir que este hidrógeno es el más ácido? pH. No. Ah, perdón, es el pK. La constante de equilibrio, pero la constante de acidez, es la constante que se define de este equilibrio. Concentración de protones, concentración de la base, dividido por la concentración de el reactante. Ah, para que yo sepa exactamente cuál es el protón más ácido, o cuál es el protón más básico, cuál sale primero, cuál sale segundo, cuál sale tercero, ¿ya? Yo tengo que conocer este valor. Y conociendo ese valor, yo lo puedo relacionar, este equilibrio, en base al pH. Y ahí yo puedo decir, ah, si mi constante de acidez tiene un valor, por ejemplo, más grande que el pH, va a estar siempre protonado, nunca se va a desprotonar. Pero por el contrario, si el valor de mi constante de equilibrio, de mi constante de acidez, es mucho más pequeña que el valor del pH en el cual yo estoy, se va a desprotonar, ¿ya? Entonces, para este caso, yo sé que se desprotona, lo voy a escribir acá, el protón del carboxílico. Lo voy a escribir de esa manera. ¿Y por qué? Porque resulta ser que el pK, que aquí yo lo voy a definir como pK1. ¿Por qué pK1? Porque es del grupo funcional más importante del aminoácido. pK1 resulta ser que es top. Es 1,88, 1,95, es 2,14, 2,16, en 2. No cambian mucho, ¿no? Y el segundo equilibrio es producto de la desprotonación del grupo NH3, es decir, del grupo alfa-amino. Alfa NH3, alfa carboxilo, para diferenciarlo del R cuando veamos aminoácidos básicos. ¿Y por qué se ioniza después? Porque resulta ser que el pK2, ¿ya? Esa es la nomenclatura, es pK2, ¿por qué? Porque es del segundo grupo funcional más importante unido al carbono alfa o al carbono numérico, ¿ya? Bueno, excepto para el caso de la glicina, que no es un carbono numérico, pero son los dos únicos grupos presentes en la glicina o en los R apolares. Y resulta ser que la constante de equilibrio de acidez para este hidrógeno unido al grupo alfa-amino está cercano a los 9. Lo voy a aproximar a 9. Algunos es 8,8, otros es 9,1, 9,14, la de la lisina es 10, y tanto, ¿ya? Es 9. ¿Qué significa eso? Que a pH 2, ¿qué dice la ecuación de Henderson y Hasselbalch? Una razón entre la base conjugada y el ácido, ¿ya? Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa a pH 2, a pH 9, y cuando llegamos a pH 9 y se desprotona el grupo alfa-amino, tenemos lo siguiente. R apolar. Entonces, igual que nuestro ejemplo de la alanina, tiene carga neta más 1, carga neta más 1, carga neta 0 y carga neta menos 1. ¿Ya?
Entonces, para que ustedes puedan hacer este equilibrio ácido-base, lo que sí tienen que conocer, o lo que sí el profe le tiene que dar, son esos valores de la constante de equilibrio. Porque si ustedes no conocen el valor de la constante de equilibrio, claramente les va a dificultar hacer el ejercicio, o por lo menos entender por qué se ioniza en ese orden, ¿ya? Creo que va a alcanzar a llegar, me quedan 9% de batería, va a alcanzar a llegar, ¿ya? ¿Profe? ¿Tienen alguna duda? Yo quiero que las resolvamos al tiro, yo prefiero ir tranquilo. ¿Quién me habló? Yo, Ámbar. Ámbar. Lo que no entendí muy bien, o tal vez lo dijo muy rápido, creo, lo del pK, que tenía que ser menor que el pH para que fuera algo así, hizo una relación. Ya, ahora lo vamos a ver, pero no se ya. preocupen, o sea, lo voy a ver en estos últimos 5 o 10 minutos, voy a terminar esa idea y la retomamos de todas maneras el jueves en la mañana. Así que, Ya, bueno, gracias. Michelle, Sí, Michelle, yo tengo una duda porque usted en la clase también había dicho que el grupo funcional más importante es el que se coloca arriba y el segundo más importante se coloca abajo. Pero en este caso, pero el de abajo no vendría siendo el grupo R. no, Entonces, ¿no? no, porque el grupo R, por ejemplo, si es una cadena alquílica, ¿ya? Si es una cadena alquílica como la alanina, el grupo metilo va abajo. Ya. Entonces, ya, el segundo vendría siendo el amino y el tercero Claro. el R. El grupo Ya. R, claro. Sí. Gracias. Si tú te fijas, es un poquito diferente a los carbohidratos, pero el carbohidrato también. El carbohidrato, el grupo más importante en la estructura de Fischer, va en la cabeza, es decir, el aldehído, por ejemplo, pero después, claro, para la glucosa son puros alcoholes, y el último carbono, que es el carbono 6, es un CH2OH. En este caso, claro, el segundo grupo funcional más importante de un carbohidrato como la glucosa es el alcohol, pero son 5 alcoholes y un aldehído. Para el caso del aminoácido, el grupo funcional más importante va en la cabecera y el grupo alfa-amino no va abajo, sino que va a la izquierda o a la derecha. Y el grupo R siempre el que va abajo. Ya, y entonces en los carbohidratos, sí, entonces el más importante sea arriba y el otro Claro, ya. exactamente. Ahora ¿Ya? sí. Michelle tenía la mano levantada. Yo era la que le estaba hablando. Perdón, es que como no, ya, perdón. Ahora sí, la Sofía levanta la mano. Profe, es que esto es solo para cuando es apolar, ¿verdad? ¿Estos Solo casos? cuando es apolar, porque aquí me estaba preguntando el Benjamín, ¿qué pasa si es polar? El R polar, ya lo vamos a ver, eso lo vamos a ver el jueves, ¿ya? Para que quiero terminar, déjenme terminar esta idea y el jueves vemos el caso del polar. Benjamín dice, puede ionizarse y va a haber un pK3. Benjamín, va a depender qué tipo de polar, ¿ya? Los únicos polares sin carga pH 7 que se pueden ionizar es la cisteína y la tirosina. Y los otros polares que sí se van a ionizar, ¿ya? Son lisina, arginina, histidina, y los dos ácidos, glutámico y aspartico. Por lo tanto, esos 7, que alguien me preguntó también hace un ratito atrás, cuáles eran los 7 aminoácidos, que lo vuelvo a repetir para que me los pueda estudiar, eso alcancé a leer. Bueno, cisteína, tirosina, lisina, arginina, histidina, glutámico y aspartico. Esos únicos 7 son los que se pueden ionizar y son dependientes y van a ser por lo tanto dependientes del pH. Y ahí, Benjamín, no aparece un pK3, sino que aparece un pKr para diferenciarlo del grupo de los alfa-carboxilo. O sea, perdón, de los alfa. El alfa-carboxilo siempre es pK1, porque es el que se ioniza generalmente primero. Pero no es porque se ionice primero, sino que es por la nomenclatura, porque es el grupo funcional más importante. Entonces el pK1 siempre es del alfa-carboxilo. El pK2 siempre va a ser del alfa-amino, porque es el segundo grupo funcional más importante. Y cuando en su cadena alquílica, en su cadena R, ustedes tengan algún grupo ionizable, ¿ya? Por ejemplo, la tirosina es un fenol, pKr. La cisteína es un tiol,
pKr. Glutámico y aspartico es un ácido carboxílico, pKr. Y para los básicos, lisina, arginina y histidina, que es un grupo, la lisina tiene un grupo amino, epsilon amino, la arginina tiene un grupo guanidino, y la histidina tiene un grupo imidazol. Para esos tres, cuando se ionicen, también va a ser pKr, ¿ya? Esa es la nomenclatura que se utiliza para poder, en el fondo, diferenciar los equilibrios. Entonces, si yo les doy una lista y les digo, mire, el pK1 es 2, el pK2 es 9 y el pKr es 6. ¿Ya? Esos son los pK de la histidina, por nombrar algunos, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer su equilibrio y decir, el primero que se ioniza es el alfa carboxilo, tiene un pK1 de 2. Después se va a ionizar el pKr, el grupo imidazol, porque tiene un pK de 6. Y después se va a ionizar como último, en el último paso, el pK2, porque tiene un pK o sea, el alfa-amino tiene un pK, que es el pK2, de 9 y tanto, ¿ya? Eso les va a permitir también ordenar los equilibrios ácido-base y van a saber, en función de su valor de la constante de acidez, van a saber qué grupo se ioniza primero. Y esa es una gran ventaja, y por eso es que se utiliza el valor del pK, ¿ya? Y el valor del pK no es más que el menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Por lo tanto, como es el menos logaritmo, es el inverso. Entonces, si tienen 10 a la menos 6, estamos casi en pH 6. ¿Ya? Si es 10 a la menos 7, entonces estamos en pH 7. Ese es el concepto que hay en el valor de P. Y por eso que la escala de pH va de 0 a 14 y no tiene una escala logarítmica, ¿ya? Es más fácil dilucidar la dependencia que tiene o la fuerza que tiene ese protón de poder ser neutralizado, ¿ya? Respecto de la escala pH, ¿ya? Sí, me imagino que está... ¿ya? Sí, cruzas la información, aunque ojo, la clasificación está en el libro, está en las diapositivas, está en todos lados. Yo, les llegó un correo, yo les creé una carpeta de material complementario, que son las temáticas que vamos a ir viendo, quizás más enfocadas quizás a su profesión, o quizás más enfocadas a los cursos que ustedes van a ver más adelante, para que vean también cuál es la conexión que tiene bioquímica con el resto de los cursos que van a tener durante el semestre. Ahora, que sea material complementario no significa que está ahí de pantalla y de fotos, sino que es para que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque es exactamente la materia que estamos viendo, quizás con algunos otros ejemplos, y eso va a ser obviamente más... va a ser importante para ustedes en este proceso de aprendizaje o cuando estén estudiando, ¿ya? Siempre es bueno no solamente leer el Leninger, sino que también otro material que le ayude a usted a tener otra visión respecto a esta parte de la materia, ¿ya? Ya, no les voy a tomar más tiempo. El jueves en la mañana seguimos exactamente en este escenario, ni siquiera voy a borrar la pizarra porque no tengo otra clase, así que vamos a ver en la escala de pH cómo la ecuación de Henderson y Hasselbalch nos permite definir y determinar qué tipos de especies van a predominar, por ejemplo, cuando estemos en un valor de pH determinado, ¿ya? Y eso es solamente conociendo los valores de pK. Les debo el descanso, así que el jueves vamos a hacer más descanso, ¿ya? Pero quería que esta idea quedara lo más redondita posible. Lo que sí les voy a pedir para ¿cómo se llama? Se me fue lo que sí les voy a pedir para la clase del jueves, que traigan preguntas, ¿ya? ¿Ya? Bueno, espero que a todos les haya servido el trabajo en la pizarra, esa es la idea. Si a algunos no les incomoda la pizarra, bueno, iremos intercambiando metodología, ¿ya? Pero traigan preguntas.
y nos vamos a enfocar los primeros 10 minutos a repasar esta parte de la materia, a ver el vínculo y contestamos todas las preguntas que tengan de esta parte de la materia. ¿Ya? Ya chicos, que estén bien, cuídense. Y no se queden hasta tarde.